Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y su familia. Vamos a continuar. ¿Puede indicarnos alguien a dónde nos quedamos la última clase, por favor? Buenas tardes, Nick. Creo que nos quedamos en los elementos accidentales. ¿Elementos accidentales? Sí, en los donde íbamos en elementos generales del negocio jurídico. Ok.
No terminamos hasta el control constitucional. Sí, eso fue lo último que nos presentó en la última clase. Ok. Bueno, vamos a continuar. Y el material de ahora es con relación a la reserva a los tratados internacionales. La reserva es una posibilidad que tienen las partes que configuran un instrumento internacional para poder excluir algún elemento, partes, cláusulas de dicho instrumento. Esto es así para efecto de verificar que no tengan controversia con su legislación interna y sobre todo con su constitución, Carta Magna. Y de ahí nace la necesidad y la posibilidad de establecer reservas a los tratados internacionales, a los instrumentos. Hemos hablado que el elemento primordial de los instrumentos internacionales es el consentimiento. Y en este caso, con relación a la reserva, puede manifestarse de forma parcial cuando se excluye de manera voluntaria, por medio de la reserva, algunas partes puntuales o algunas cláusulas que puedan entrar en contradicción con su organización interna. Así, el concepto de reserva es una declaración de voluntad de un Estado que es o va a ser parte de un tratado en el momento de la firma y constituye la exclusión de algún punto específico de ese instrumento. En la declaración de la reserva se propone no aceptar íntegramente el instrumento internacional y existe la posibilidad de excluir alguna parte o realizar alguna interpretación que precise los alcances de la particularidad que podría entrar en conflicto para efecto de establecer los puntos que tiene esa parte específica. Entonces, hay dos situaciones con la reserva. Uno es excluir parte del instrumento y la otra es hacer interpretación con relación a esa parte que podría entrar en conflicto. Siempre se origina a través de una convención. La institución tanto como el procedimiento para realizar un instrumento internacional, así como las reservas. Y según este instrumento, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación. Cuando habla de declaración unilateral, quiere decir que es un derecho que tiene particularmente cada parte que está celebrando el instrumento.
las reservas no se hacen de manera conjunta. Cada estado, cada organismo puede realizar las reservas particulares que estime convenientes, pero es una declaración unilateral. Y el objetivo de excluir o de interpretar la parte o la particularidad en interés es para efecto que no entre en aplicación dentro de su organización interna o establecer los límites de aplicación en su organización interna. Porque recordemos que en todos los estados, al celebrarse y al comprometerse con los derechos y obligaciones que el tratado o la convención establece, este ingresa al ordenamiento jurídico de cada estado. Y por lo tanto, la reserva tiene la facultad de poder evitar que existan controversias con esa organización interna. Y de ahí la necesidad y utilidad que se puedan aplicar reservas a situaciones específicas. Clases de la reserva, por su naturaleza, pueden ser dos que les mencionábamos, de exclusión de puntos o cláusulas, es decir, se va a reservar el cumplimiento de ciertos aspectos, es decir, vamos a prácticamente dejar fuera del instrumento ciertos elementos, o por interpretación, es decir, se va a analizar y se va a determinar el alcance que va a tener estas disposiciones para efecto de no entrar en controversia. Entonces son dos posibilidades, una es la exclusión y la otra es la interpretación. ¿En qué momento se pueden formular? Se puede formular a la firma, a la aprobación, a la ratificación, a la aceptación y a la adhesión. Siendo un derecho y una posibilidad, la reserva en algunos casos podría ser que esté limitada cuando el mismo instrumento establezca la prohibición a realizar reservas, o cuando la reserva que pretende hacer alguna de las partes sea incompatible con la finalidad del tratado. Cuando es una situación prohibida específicamente por el tratado, definitivamente no existe posibilidad de realizar la reserva. Y el Estado que está suscribiendo el instrumento está aceptando dicha situación. Cuando se refiere a que es una situación incompatible con el objeto o fin del tratado, esto se refiere a que no se pueden realizar reservas a la esencia del tratado. Es decir, por ejemplo, si se está suscribiendo un instrumento que reconoce y que protege derechos fundamentales, pero algún Estado pretende hacer reservas sobre ese cumplimiento, sobre esa declaración, no tiene sentido que esté suscribiendo el instrumento y al mismo tiempo esté realizando reservas. En ese sentido, podría ser una cláusula de reserva incompatible y en ese sentido no pueda ser avalada para su validez. Así que con relación a la posibilidad de no realizar las reservas, una es cuando esté expresamente prohibida por el instrumento y la otra es cuando la reserva que pretenda realizar esa parte sea incompatible con el objeto o fin del tratado.
Así, en el artículo 19 de la Convención detalla específicamente las excepciones a las reservas. Cuando la reserva está prohibida específicamente, cuando el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate. Es decir, el mismo instrumento podría establecer la posibilidad de realizar ciertas reservas y de no realizar reservas a otros puntos. Entonces, habría que determinar y establecer si el instrumento dispone de prohibiciones específicas con relación a alguna de las partes. Y la letra C, que en los casos no incluidos en las dos categorías anteriores, la reserva sea incompatible con el objeto, que es lo que mencionábamos, que en ese sentido, si la reserva se pretende realizar en el fondo del asunto, de lo que el instrumento pretende regular, entonces no tiene sentido que el Estado lo esté suscribiendo y tratándose de obligar a este instrumento, pero al mismo tiempo esté haciendo reservas. En ese sentido, no sería una reserva no válida y podría dejarse sin efecto. Tenemos el ejemplo de una prohibición expresa en un instrumento internacional y es en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Y el artículo 120 establece literalmente no se admitirán reservas al presente estatuto. Así que en este instrumento en particular se estableció de forma expresa que no es permitida ningún tipo de reservas en el instrumento. Y todo Estado que se suscribió finalmente a ese instrumento lo hizo con la plena capacidad y conocimiento de que no podría realizar ningún tipo de reserva a él. ¿En qué momento se puede formular la reserva? Primero, a la firma, que es, recordemos que en la celebración de un instrumento y en la elaboración hay una fase de negociación donde los estados y las partes estipulan el contenido de ese instrumento. Y la reserva se puede realizar a la firma cuando ya se ha establecido el contenido del instrumento y constituye una declaración que debe de confirmarse por escrito posteriormente por el Estado. Más adelante veremos cómo lo realizan, que es a través de prácticamente de una declaración simple que debe de presentarse, pero esto lo hace a la firma del instrumento expresando que realizará una reserva específica en tal artículo o en tales disposiciones y que en nombre del Estado se reserva esas partes en específico. Entonces puede realizarlo a la firma cuando ya esté elaborado el instrumento.
Perdonen, solo quité la pantalla para agregar unos compañeros que no tengo un pequeño problema acá. Tengo que... Luego tenemos la reserva después de la ratificación, la aceptación, aprobación o adhesión. En este caso es cuando el instrumento ya se ha firmado por alguna de las partes y luego se advierte que era necesario establecer algún tipo de reserva en una parte en particular. En este caso, cuando el secretario general, en su carácter de depositario, recibe una reserva después del depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, distribuye la reserva a todos los estados interesados y a todas las partes que intervienen en ese instrumento, y el secretario general aceptará la reserva en depósito solo si ninguno de esos estados informa que no desea considerar la reserva. Y el plazo para objetar es de 12 meses. Es decir, recordemos que el instrumento se deposita y hay una figura de depositario que es el que prácticamente recibe el instrumento en forma de archivo y custodia. Este depositario es el encargado de recibir las reservas y también es el encargado de notificar la reserva a las demás partes. Cuando esto ocurre, el depositario notifica a las partes que uno de ellos ha realizado reservas y en qué contenido del instrumento, y se cuenta con el plazo de 12 meses para objetar dicha reserva. Si no hay ninguna objeción de parte de ninguna de las partes, entonces se tendrá por aceptada la reserva realizada por uno de los estados. ¿Cómo es el modelo para realizar una reserva? Es prácticamente una situación simple, una declaración que hace el Estado, y este es más o menos el esquema que lleva esa declaración. Lo hace la persona designada para ello, o el jefe del Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, o la persona que tenga la plena capacidad para realizarlo, designado específicamente para ese instrumento. Se declara que el Estado X ha formulado se ha realizado un instrumento de aprobación de un tratado, de una convención, etcétera, y expresa en la parte sustantiva la reserva, es decir, cuáles son los motivos por los que el Estado desea hacer reservas, en qué parte del instrumento y cuál podría ser el alcance para su afectación esa situación. Luego cierra la declaración con una simple manifestación en testimonio de lo cual va la fecha, la firma y el título de quien elabora la reserva. Es realmente una declaración particular
bien se ve un poco simple, pero en esencia debe de expresar claramente cuál es la reserva y por qué motivo la está formulando ese estado. Así como la reserva es un derecho, también existe la posibilidad que pueda realizarse modificación a una reserva. Cuando esa reserva ya está vigente y se ha realizado plenamente, es posible realizar modificaciones con relación a un retiro parcial o para crear nuevas reservas al instrumento. En este caso, nuevamente el secretario general o el depositario distribuye tales modificaciones y concede nuevamente a las partes interesadas el plazo para poder objetar. Y nuevamente, si no hay objeción, se acepta las modificaciones a la reserva. Acá tenemos también el modelo donde el jefe del Estado, el canciller o la persona que en este momento está realizando la modificación hace la descripción que en su momento se realizaron reservas al tratado, a la convención específicamente, y en este momento, por consiguiente, realiza una modificación y nuevamente tiene que tener una parte sustantiva, es decir, tiene que explicar en qué consiste la modificación, cuáles son los alcances, cuáles son los motivos, y nuevamente la declaración de cierre, lugar, fecha y la firma con los sellos oficiales. Y esta declaración es la que se le notifica a las partes intervinientes para efecto de realizar objeciones o no a dichas reservas y modificaciones. Luego tenemos la posibilidad de retirar una reserva. Esto se refiere a que el Estado está dejando sin efecto las reservas realizadas. Imaginemos que en algún momento había alguna controversia con su legislación interna o constitución, pero esta fue superada por medio de alguna modificación a su organización interna, a su legislación, y ya no es necesario mantener la reserva. Y esta en cualquier momento puede retirarla completa o parcialmente. En este caso, nuevamente se le debe de notificar al depositario esta situación y notifica otra vez a las partes intervinientes. Tenemos también el modelo de retiro de la reserva. Nuevamente, el designado, el jefe del Estado, el canciller, redacta y suscribe la petición, hace las consideraciones que en algún momento se realizaron reservas al tratado, a la convención específica, hace el resumen de en ese momento por qué realizó las reservas y ahora hace una expresión de que desea retirar la reserva sin necesidad de hacer una explicación o un análisis del motivo por qué la retira. Luego siempre cierra con la misma declaración, fecha, lugar, firma y sellos oficiales.
Con relación al retiro, es aún más simple la situación porque no tiene que expresar por qué la realiza. Y en este caso, los estados no hacen objeciones en cuanto a que se está voluntariamente retirando las reservas que en ese momento se aplicaron. ¿Qué es la adhesión a los tratados? La adhesión es el mecanismo para que un Estado o una parte, una organización internacional pueda obligarse voluntariamente a algún instrumento internacional en el cual no tuvo participación en la elaboración. Y expresa al depositario de este instrumento la voluntad de someterse a lo contenido en ese instrumento. Por eso se llama adhesión, porque prácticamente se adhiere al instrumento ya elaborado. Tiene el mismo efecto jurídico de la ratificación. Y en este caso, la petición de adherirse que es realizada al depositario es la declaración de voluntad como si se estuviese ratificando el instrumento o si estuviese firmando y participando en la elaboración. Prácticamente la firma de aceptación voluntaria a esa adhesión obliga al Estado en ese momento ya a cumplir las disposiciones del instrumento. Tenemos el mecanismo de ejemplo de adhesión. Comienza con el título, la fecha y el instrumento celebrado, nombre, cargo de la persona que firma la petición de adhesión, la expresión no ambigua de la intención del Estado de adherirse a ese instrumento. Cuando se refiere a expresión no ambigua quiere decir que debe de expresar claramente que tiene toda la intención de adherirse a ese instrumento y a cumplir plenamente lo que contiene el instrumento, aunque no haya participado en la elaboración. Luego va la fecha en la que se extiende esta petición y la firma del funcionario con los sellos oficiales. A partir de ese momento, prácticamente está aceptando plenamente el contenido de el instrumento al cual se está adhiriendo. ¿Cuáles son los efectos de los tratados? Es un efecto primordial de obligatoriedad. Los estados están comprometidos a cumplir y obligados a cumplir lo que establece el contenido de cada instrumento. Y debe ser cumplido de buena fe. Aquí es donde se aplica plenamente el principio pacta sunt servanda, que es el principio de que los estados firmantes o las partes firmantes están en la obligación de cumplir el contenido de buena fe. Más allá de que tuviese alguna consecuencia el incumplimiento, se rige por la buena fe de que van a darle pleno cumplimiento al instrumento.
Es una verdad evidente, es universalmente aceptada y una necesidad jurídica de cumplir. No se puede alegar lo contrario cuando un Estado ha adquirido la obligación de este instrumento internacional. Cuando hablamos de que los tratados deben de cumplirse de buena fe, se refiere a lo que hemos mencionado y hemos hablado en otras ocasiones, que no existe una regulación o una codificación general en el derecho internacional público en la comunidad, para regular la comunidad internacional, y todo se debe de regir a través de los principios y sobre todo por el cumplimiento de buena fe a todas las disposiciones. Esto no está aparte de los tratados. Por el contrario, el cumplimiento a las convenciones, a los tratados, es a través de buena fe. Todo Estado que adquiere el compromiso a través de la ratificación a la adhesión, adquiere además el compromiso de que lo va a realizar por este principio de buena fe o pacta sunt servanda. Y ningún Estado puede invocar como justificación el incumplimiento de un tratado con relación a las disposiciones internas de su legislación, porque por eso existen las reservas. Si existe alguna controversia específica en que el Estado puede verse afectado por el contenido del instrumento, entonces por eso existe la posibilidad de realizar reservas específicas, pero nunca va a ser una justificación el incumplimiento a un tratado cuando se trate de invocar disposiciones del derecho interno. Porque también por principio internacional, los tratados y las convenciones tienen carácter primordial sobre las leyes secundarias. Lo hemos visto que nuestra Constitución establece primacía con relación a las leyes secundarias con relación a los instrumentos internacionales, no así con la Constitución. En ese caso, entonces, para eso también existen los controles constitucionales, pero nunca va a ser una justificación el incumplimiento a un tratado porque existen mecanismos para ello. Existen unos principios con relación a los efectos de los tratados que se refiere al principio, por ejemplo, rationale temporis, que es en razón del tiempo, que generalmente los tratados y las convenciones internacionales permanecen y prevalecen en el tiempo porque no tienen un tiempo específico. Particularmente los instrumentos que reconocen y protegen derechos humanos y derechos fundamentales permanecen en razón del tiempo. No existen derechos temporales o derechos que se van a proteger por un tiempo limitado, sino que se rige por este principio de razón del tiempo. Ratione loci se refiere en razón del lugar y el territorio. Si un Estado está suscribiendo un instrumento internacional, se aplica en razón de su lugar y en razón de todo su territorio. No existe la aplicación territorial parcial de un instrumento, es decir, no lo vamos a aplicar solo en un departamento de nuestro país y en otros no, porque se rige en razón del lugar y del territorio. Ratione materiae se refiere en razón de la materia, que es la materia específica que está tratando el instrumento. Con esto quiere decir que no se va a dar más alcance de lo que el instrumento está regulando.
está regulando derechos fundamentales sobre una particularidad, entonces ese es el alcance que va a tener sobre esa materia y no se le va a dar más interpretación de la que el instrumento tiene. Y ratione persona, que es en razón de la persona. El reconocimiento que está haciendo el instrumento internacional con relación a las personas, sin exclusión. Los derechos humanos y los derechos fundamentales no se limitan a la calidad o a la cantidad de personas y mucho menos por género, edades o condiciones raciales. ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo tengo una pregunta, licenciado. Sí, dígame, Wendy. ¿Los tratados únicamente van en sentido, eh, bueno, tienen únicamente sentido respecto de los tratados multilaterales? ¿En qué sentido? Perdón. Perdón, las reservas eh, tienen sentido Ah, solo únicamente respecto a los tratados multilaterales. no. Aún en No. tratados bilaterales pueden realizarse reservas porque, como vimos, pueden hacerse reservas incluso posterior a la ratificación o a la adhesión. Eh, en este caso, que son bilaterales, son únicamente dos estados, por ejemplo, pueden realizar la reserva posterior a la ratificación. Entonces, no está excluida la reserva por la situación de que solo sean dos participantes. Ah, ok, gracias, Lee. Bueno, el examen parcial será evaluado a partir de la clase del día 5 de marzo hasta esta fecha. Del 5 de marzo corresponde la clase que era modificación, creación y extinción de los estados. A partir de esa clase es que se va a evaluar el contenido para el examen. Los videos ya están actualizados, excepto este que lo voy a subir oportunamente, ya sea el día de ahora, más tardar mañana. Y ya están alojados en el canal todos los videos para que puedan verificarlos para efecto de repaso para el examen. Entendido, Clic. Gracias. Ok, Lee. Recuerden tratar de ingresar
para realizar el examen lo más pronto que puedan realizarlo para que tengan todo el tiempo disponible para hacerlo. El número de Tengo, preguntas todavía no lo he definido, pero probablemente sea un número similar al del examen anterior. tengo una pregunta, Lick. Sí, ¿El Wendy. examen siempre se realizará en su hora clase, vea? Así es. Ah, ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tendríamos 1 hora y 40 para realizar el examen o menos? Es exactamente 1 hora 40. Ya le voy a decir qué horario se ha programado. Gracias. Creo que es de 5 a 6:40, pero ahorita vamos a confirmar. Es exactamente de 5 a 6:40, entonces traten de ingresar lo más pronto que puedan para tener el tiempo disponible. Después de las 6:40 no van a poder ingresar para realizar el examen, ni antes. Ok, Lick. ¿Más preguntas o comentarios? Por mi parte, no, licenciado. Todo claro. Gracias, Wendy. Todo claro, Lick. Gracias, Santiago. Por mi parte, igual, licenciado, no hay ninguna duda hasta ahorita. Gracias, Ruth. Todo claro, licenciado, de mi parte también. Gracias, Agnes. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos quedaremos hasta acá. El examen, repito, desde la clase del día 5 de marzo hasta esta clase. Solo falta subir este video, que será de la última, y este material que acabamos de ver, que ya lo van a tener también. Lo demás, el material también ya se lo subí a la plataforma, ya lo pueden consultar ahí. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana y Gracias, Lick. suerte en todos sus exámenes. Gracias, Feliz gracias. fin de Gracias, Lick. semana, licenciado. Gracias, Lick. Feliz fin de. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Adiós, Lick. Adiós, buenas noches.